Hermanos, en esta noche los saludo con la paz del Señor a todos y a cada uno de ustedes que está del otro lado, ¿no? Que ha apartado este tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere hablarnos, y es importante en estos tiempos que estamos viviendo de lucha, de prueba, de muerte, de pestilencia, que prestemos atención, ¿no? Que podamos prestar nuestro oído a lo que Dios nos quiere hablar. Nosotros sabemos, como dice la palabra, que Dios tiene pensamientos para nosotros. ¿De qué? Dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para vosotros, ¿no? Entonces nosotros debemos estar pendientes a escuchar eso. Así que le doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes que ha apartado este tiempo para no escuchar lo que yo digo, sino para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Y cuando leemos la Escritura o escuchamos un mensaje, ahí escuchamos lo que Dios nos quiere responder. Por eso es bueno estar atento, porque muchas veces oramos, Señor, respondeme, y sabemos que Dios es multiforma, se mueve de diferentes formas, y que Él nos va a estar respondiendo de la forma que a Él más le quede, como quien dice, cómodo. Entonces es bueno estar atento a un mensaje cuando abrimos la Escritura, cuando leemos, porque ahí puede estar la respuesta y el favor de Dios hacia nosotros. Así que yo le doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, los aliento a que sigan así, firmes, participando en cada palabra, cuando comparten los hermanos, cuando comparte el pastor, la pastora, aquel que no llega quizás por una razón laboral o quizás por el internet. Muchos dicen que justo quedaron sin internet o sin luz, esto o lo otro. Bueno, es bueno después apartar un tiempito para escuchar lo que Dios nos quiere hablar, y eso es el alimento que necesitamos. ¿Para qué? Para el espíritu. Yo hoy, por ejemplo, anduve a la mañana haciendo unas cosas y recién pude comer algo tipo 2 de la tarde. Y ya tenía hambre. Y digo, gloria a Dios, que qué bueno es tener también esa hambre, sentir ese deseo de alimentar el espíritu. Que es lo que muchas veces, quizás por el trabajo o por situaciones que nos pueden ocurrir diariamente, es lo que dejamos, como quien dice, para lo último. Muchas veces quizás leemos una palabrita, cierra, Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, porque tenemos que trabajar, dedicar tiempo a nuestra familia, a nuestro hogar, porque tenemos que hacer cosas y tampoco está mal hacerlo. Sobre todas las cosas, involucrar como número uno es esto, buscar de Dios, buscar a través de la Escritura, glorificar el nombre de Dios a través de una alabanza, a través de la forma que fuese, que nosotros alimentemos el Espíritu. Eso es bueno y es necesario. ¿Para qué? Para estar firme cuando llegue aquel día malo. El pueblo de Dios se caracteriza por eso, porque se prepara para cuando llegue la prueba, la lucha, la aflicción. Nosotros sabemos que va a llegar, no sabemos cuándo, pero es bueno estar preparado para que la tribulación y ya nos haga dudar o abandonar el camino, como quien dice tirar la toalla, sino que cuando venga el día de la prueba, de la lucha, nos puede encontrar firme. Así que gloria a Dios por cada uno de ustedes que apartan ese tiempito. Gloria a Dios por aquellos que comparten. Yo veo a los hermanos que comparten la palabra y digo, gloria a Dios, porque están haciendo como dice la parábola del Señor. Él le hablaba a los discípulos en parábola, y en una de esas parábolas fue la parábola del sembrador. Están sembrando la buena semilla, apuntando a que caiga en la tierra fértil. Eso nosotros como hijos de Dios siempre apuntamos a eso, a que caiga en tierra fértil. Pero muchas veces no debemos desanimarnos por compartirlo y quizás decir, y no lo vio nadie, pero en su momento, lo que nosotros soltamos y compartimos, el Señor se va a encargar de que dé su fruto. Así que gloria a Dios. Entonces, quiero presentarme, mi nombre es Jonathan, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, esto es Monte Grande, el partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Así que los saludo a todos que puedan llegar a estar viendo. Los invito, si alguno tiene una petición, algo para presentarle en pedido de oración a este buen Dios, es gratuito. El Señor ya pagó por cada una de nuestras respuestas en ese madero, en esa cruz del Calvario, ¿no? Esa sangre inocente que fue derramada, ¿fue para qué? Para que nosotros podamos obtener los diferentes beneficios. A través de la Escritura el Señor nos deja en claro que para el que cree todo es posible. Dice, y orarán por los enfermos y ellos sanarán. Dice, y estas señales seguirán a los que en Él creen. Entonces el Señor nos dejó establecido diferentes puntos, diferentes herramientas de cómo usar y cómo manejarnos para alcanzar la respuesta y para alcanzar su favor. Es sencillo,
No es con muchas vueltas, no es por intercambio de nada, sino es solamente el Señor dice, tan solo cree y verás la gloria de Dios. Ahí vemos que Lázaro había muerto, el amigo, dice la palabra, que él era el amigo de Cristo, era el amigo de Jesús. Y claro, y María le viene y le reprocha al Señor, si vos hubieras estado, dice. Y el Señor le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ella dijo, yo sé que en los postreros días, en los postreros tiempos, el Señor le dijo, si tú crees verás la gloria de Dios, hoy vas a ver la gloria de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos creer de esa forma. No que podamos creernos de una forma, bueno, Señor, si querés hacerlo o no, que Él nos dice, si vos creés, hoy vas a ver la gloria de Dios. Es bueno eso. Y yo quiero alentarte que puedas creer de esa forma, decir, Señor, yo creo que hoy mismo vos podés hacer algo. Y esto no es en una forma de orar, decirle, Señor, yo hoy... No, porque tampoco es obligarlo al Señor, pero es bueno que nosotros creamos que para Dios nada es imposible. Y que si nosotros oramos, o vos orás desde tu casa creyendo, con un corazón que está rendido delante del Señor y que estás creyendo que podés recibir ese milagro, Dios lo puede hacer ahí en el momento. Dios no te va a hacer esperar 2 horas, 10, 15, 20 o 1000 años. Pero nosotros entendemos que los tiempos son de Dios. Pero es bueno que vos puedas creer de esa forma, así que puedas recibir, así como el Señor le dijo a Marta, Marta, hoy mismo vas a ver la gloria de Dios. Y nosotros sabemos lo que pasó, el Señor fue y le dijo, ¿dónde lo pusieron? ¿Está allá? Fue y lo resucitó a Lázaro. Si nosotros podemos entender, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros ahí nos damos cuenta que para Dios nada es imposible. Él fue y resucitó a una persona, y cuántas veces, no, por lo menos a mí también me resucitó porque estaba muerto. ¿En qué? Como dice la palabra, en pecados y delitos. Entonces, si nosotros creemos en eso, debemos estar seguros y creer que como lo hizo una vez, nuevamente Él lo va a hacer. Entonces, confiando, Señor, yo creo que mi familia está en tus manos. Mi falta de trabajo, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Yo, Señor, creo y estoy seguro que están en tus manos. Y yo estoy seguro que algo vos vas a hacer. No hay un hombre o una mujer en la Escritura que haya tenido un encuentro con el Señor y que haya dicho, no, quedó igual. Nosotros vemos que hombre o mujer que tuvo un encuentro con Cristo cambió, ya no fue lo mismo. Ya no fue el mismo o ya no fue la misma. Entonces es bueno que nosotros, que nadie nos haga dudar de eso, porque Satanás es muy astuto y que nos quiere hacer creer que Dios no va a hacer nada. Y si Dios dijo que Él lo va a hacer, Él dijo tan solo cree y verás la gloria de Dios. Y Satanás que viene a decirnos no va a pasar nada, no va a suceder. Algo que te puedo decir, que el tiempo es de Dios, pero yo te aliento a que permanezca firme, no creyendo en mí o en un hermano o en una hermana, creyendo en Dios, que tu fe esté apuesta ahí, que puedas alzar a los montes ahí y decir, Señor, yo sé que vos estás obrando, por más que hoy mis ojos terrenales vean todo lo contrario, yo sé que mi familia está en tus manos y que vos algo vas a hacer, yo estoy seguro. Yo muchas veces le digo a los hermanos, quizás que yo no vea cosas que Dios haga en mi familia, pero yo estoy seguro que Él algo va a hacer, porque mi familia está en sus manos, yo la dejo en sus manos siempre, Señor, están en tus manos, por más que ellos se resistan. Yo estoy seguro que un día van a tener su encuentro con el Señor y ya no serán los mismos. Porque cada uno, hombre o mujer, por eso decía que tuvo un encuentro con el Señor, dejó de ser el mismo. Por eso quiero alentarte a que puedas involucrarlo al Señor en tus cosas imposibles. En quizá esos sueños que ya los diste por perdido, esos anhelos que quizá dijiste no, pero y encima ahora con esta pandemia, ¿qué va a hacer Dios? Yo quiero decirte que el poder de Dios no lo detiene ni la pandemia, ni el diablo, ni el infierno, ni los demonios. El poder de Dios, lo único que tenemos la autoridad para detenerlo somos vos y yo. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por quizá nuestra falta de decir, Señor, no, o creer que para Él es imposible lo que le estamos pidiendo, por dejar nuestro sueño de lado, creyendo que Dios dice, no, pero Dios si ya no lo hizo no lo va a hacer. Nosotros vemos y Dios nos deja en la Escritura que Él se mueve de diferentes formas y en diferentes tiempos. Vemos cuando hombre y mujer daban todo por perdido, lo vemos un caso de Abraham, que él no tenía 15 años, ni 16, ni 20, y el Señor le dijo, te daré un hijo, vas a tener un hijo. Y Abraham medio que ya estaba medio dudando, aún hablando con los ángeles. Y más la mujer de él, Sara, también. Peor todavía. Ella se reía, dice. Entonces es bueno entender que Dios nos deja en claro que el tiempo es de Él. Si estás luchando por tu milagro o quizá
el milagro que le estabas pidiendo a Dios, ya dijiste, lo dejo de lado. Y quizás también puede ser un hijo. Así como Sara que descreyó, dijo, pero si ya somos viejos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? El poder de Dios no lo detiene nadie. Y Dios avergüenza la ciencia, avergüenza cuando muchas veces queremos decir nuestro entendimiento. Y ahí nos muestra que para Él nada es imposible. Por eso quiero alentarte, si quizás tu milagro, quizás le estabas pidiendo un hijo a Dios, la vemos a Ana. Ana le pidió un hijo al Señor y dice que el Señor respondió. Así lo hizo con Samuel, de Dios. Entonces yo quiero alentarte a que vos puedas creer, si Dios se mueve de esa forma, no vamos a creer que Dios tiene el poder para sanar una enfermedad, para sacar quizás nuestros familiares de la droga. Yo lo creo y estoy seguro. Primero debemos esperar el tiempo de Dios y que ellos también acepten el favor de Dios y el poder de Dios moverse a su favor, ¿no? Así que quiero alentarte, si tenemos una petición, que lo puedas compartir y vamos a estar orando. Quiero compartirte una palabra que está en el capítulo 15, vamos a estar leyendo el versículo del 21 al 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. Y yo esta palabra le puse peleando por la bendición, el título que yo decidí ponerle. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Y es lo que nosotros debemos hacer. Es un poco de lo que te estaba diciendo. No darnos por vencidos rápidamente, sino pelear. Pelear ahí por la bendición sabiendo que el Señor va a responder. Pero debemos pelear ¿contra qué? Contra las aves de rapiña, contra, como dice la palabra, ¿no? El otro día compartíamos con el pastor, los amigos de Job. Los amigos vinieron y le dijeron, vos no estarás pecando, por eso no será que te vino todo esto. Entonces debemos pelear contra las aves de rapiña, contra los amigos, contra la familia, que quizás nos van a decir que es imposible lo que le estamos pidiendo a Dios. Quizás van a decir, no, Dios está para otras cosas. O Dios lo hacía antes, pero hoy ya eso es algo de antes. Nosotros debemos pelear día a día con eso. Y estando seguros que Dios va a responder. Entonces, peleando por la bendición de título, yo decidí ponerlo y se los leo en el nombre de Jesús. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta ahí nomás quería hablar del Señor. Dice que Jesús estaba pasando, ¿no? Como él pasaba, pues, se movía en diferentes lugares, diferentes ciudades. Y algo que destacaba el mover de Jesús, en lo que él iba, algo ocurría. Por eso yo quiero decirte, si en esta hora vos estás creyendo que Jesús está pasando por tu ciudad, que Jesús está pasando por tu hogar, algo tiene que ocurrir. Yo quiero alentarte que primeramente, número uno, puedas creer que el Señor está en tu ciudad, que el Señor está en tu hogar. Nosotros vemos a través de los relatos de las Escrituras, los diferentes evangelios, de lo que el Señor hacía, donde Él se movía, donde Él iba. Él lo vemos entrar en una barca a descansar, aprovecha y glorifica el nombre de Dios. Baja de la barca, aprovecha y glorifica el nombre de Dios. Lo vemos en Jesús, que en cierta forma no tenía descanso. Es más, Él le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Donde Él iba, algo ocurría. Si vos estás creyendo eso, algo va a ocurrir en tu hogar, yo estoy seguro. Y no con esto quiero regalarte algo de decirte, no, Dios va a hacer grandes cosas, vas a ser millonario, no. Pero si el Señor está en tu hogar, estate seguro o segura que algo va a ocurrir. Pero te aliento primeramente que puedas creerlo de esa forma y decir,
tu presencia está en mi hogar y algo tiene que ocurrir, estoy seguro. Dice en el 22, dice, "He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio". Y esta mujer la vemos que clama, así me acuerdo como clamaba Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Acá vemos que la palabra dice que es una mujer cananea y nosotros debemos entender que un cananeo no era como quien dice cristiano. Es más, dice que el cananeo tenía 70 dioses que adoraba. Ni 4, yo muchas veces veo, quizás voy a un hogar y veo, no sé, el San Expedito, San Cayetano y el Gauchito Gil. Y yo digo, está sobreprotegido este loco, digo, ¿no? Yo digo, imagínate lo que sería en esos tiempos. Dice que un cananeo tenía 70 dioses. Ahora, qué tremendo. ¿Por qué es válido aclarar esto? Porque es tremendo como esta mujer, cuando se encuentra con su hija atormentada por un demonio, yo digo, tenía para elegir a quién pedirle. Al Dios este, el Dios el otro, el Dios aquel. Y ella donde fue, donde ella sabía que podía obtener una respuesta. Qué tremendo esto, porque aclarando número 1, dioses, aclarando número 2, que no era cristiana. Es bueno entender cómo ella reconoce dónde está la autoridad, dónde está la respuesta y se acerca segura. Podemos ver en la palabra varios hombres y mujeres que se han acercado con esa seguridad y no siendo cristianos. Esto por un lado es un tirón de oreja para nosotros, que decimos que el poder de Dios está con nosotros y muchas veces dudamos. Lo vemos a Pedro que se baja de la barca y dice, si sos el Señor, haceme que yo pueda ir hacia vos. El Señor le dice, ven, él dice que iba a caer, se hundió, comenzó a hundirse. Y yo digo, qué tremendo como muchas veces yo, como pueblo de Dios, me pongo yo de ejemplo, dudo, y esta mujer no dudó. Y ella teniendo a quien recurrir de sobra, a quien recurre a donde ella sabe y entiende que está el poder. Entonces la palabra podemos ver que desde el comienzo ya comienza a dejarnos una idea, que es a dónde recurrir cuando tenemos, entre comillas, un problema. Porque muchas veces yo digo, no, tengo un problema, medito yo mismo, ¿no? Pasando, transcursando un problema, pero cuando me pongo a comparar mi problema con lo que cuando prendo la televisión y veo gente muriendo, gente que dispararon, gente que robaron, gente... Ahí me doy cuenta y digo, mi problema no es nada, es digamos mínimo, un chiquitaje más. Ahí ya me doy cuenta que ni siquiera era un problema. El calificativo que yo le estaba dando a algo que ni siquiera se lo merecía. Entonces es bueno entender eso, ya que la palabra nos comienza a dejar una enseñanza, que cuando tenemos un problema, entre comillas, ¿a dónde debemos recurrir? Al dador de la vida, al maestro, al rabí, al que tiene que la respuesta que nosotros necesitamos escuchar. Es bueno buscar eso. Muchas veces, quizás como pueblo de Dios, cometemos el error de comentar nuestro problema. Quizás a un familiar, un vecino, un pariente, lo que fuese. Y de ello no vamos a obtener, no quizás que lo hagan de malo, pero no vamos a obtener de ello la buena respuesta, el favor de Dios a través de una respuesta, sino que vamos a obtener quizá lo que nosotros queremos escuchar. Yo cuando tengo una pregunta, pero que tiene que ser demasiado, que ya no comprendo o entiendo bien qué hacer, me dirijo ¿a dónde? Al hombre de Dios, a buscar la respuesta. No la busco porque yo entiendo que si le preguntara a mi familia probablemente me aconsejarían cualquier cosa, no de malo, sino ignorante a la palabra. Entonces yo busco la respuesta y el favor de Dios a través de un hombre de Dios, que sé que me va a dar una respuesta, no la que yo quiero oír, sino una respuesta direccionada por el Señor. Entonces bueno eso, pues la palabra nos comienza enseñando que una mujer idólatra, una mujer que no era cristiana, ¿a dónde recurre? Al maestro cuando tiene un problema. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos un problema de la índole que fuese? De la índole fuese material, familiar, conyugal, quizá financiero, en la salud. ¿A dónde debemos ir? Al maestro. Es bueno poder contar. Yo cuando me piden un consejo le digo, mirá hermano, yo no soy consejero.
Yo te puedo dar un punto de vista. Consejero acá son los pastores, el pastor y la pastora. Yo no hago consejería, le digo, pero si querés te doy mi punto de vista. Pero no te quedes con eso, recurrí al hombre de Dios. O sea, yo también me considero que soy un varón de Dios, pero está el ungido. Él te va a dar una respuesta direccionada por el Señor. Entonces es bueno que primeramente entendamos eso, a dónde recurrir, a dónde ir a buscar primeramente la respuesta a lo que nosotros estemos transcursando. Por eso digo, el problema entre comillas que podamos llegar teniendo a tener, que recurramos a Señor. Dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz detrás de nosotros. Y los discípulos yo lo puedo tomar como muchos cristianos hoy en día. Muchas veces nos horrorizamos quizás al ver un homosexual, un borracho, quizás un asesino, un delincuente. Muchas veces como pueblo de Dios nos horrorizamos, nos escandalizamos de eso. Cuando el Señor nos deja en claro que Él vino a buscar a eso. Y nos olvidamos, podemos rescatar por lo menos cuando nos olvidamos de eso, cuando hacemos lo que hacían acá los discípulos. Los discípulos le dicen, Señor, que se vaya. Ellos habrán dicho, pero si esta es hechicera, es bruja, adora 70 dioses diferentes, Señor, que se vaya. Ellos se sentían como perturbados. Todavía ellos en cierta forma no habían entendido nada, porque el Señor había venido porque estaban perdidos. Entonces es bueno que nosotros no nos horroricemos de eso. Entonces nos olvidamos de dos cosas. Una de ellas es de dónde Dios nos sacó y otra de ellas es para quién Dios vino. Y acá lo podemos ver en el libro de Mateo. Está en el versículo 9-12 dice esto. Dice, al oír Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y prended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor le deja claro a los discípulos que los que estaban sanos no tenían necesidad de médico. Y dice, aprended esto, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere el Señor hoy de nosotros? Que tengamos misericordia. ¿Por quién? Por aquellos que están perdidos. Por eso decía, número uno, no nos debemos olvidar nunca que nosotros en un momento también estábamos perdidos y teníamos necesidad de que de un médico. El Señor siempre les habla en parábola a ellos, pero yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque claro, yo no voy a ir hoy al Santa Marina y me van a decir, ¿qué necesita, Señor? Y yo le voy a decir, no, vengo, yo estoy sano, pero vengo. Me van a decir, no, retírese. O sea, si recurrimos a un hospital, una clínica, lo que fuese, ¿es por qué? Porque lo estamos necesitando. No vamos a ir, si estamos sanos, vamos a ir igual a atenderlo. Entonces el Señor le deja en claro a ellos que Él había venido por eso, a buscar, ¿qué dice la palabra? Lo que se había perdido. Entonces nosotros no nos debemos olvidar de eso, que en un momento nosotros también estábamos perdidos. ¿En qué? En pecados y delitos, dice la palabra. De la forma que fuese. Uno puede decir yo era alcohólico, el otro quizás era delincuente, el otro quizás era mentiroso. Lo que fuese, pero si bien estábamos perdidos, estábamos lejos del camino de este buen Dios. Entonces debemos recordar eso, los principios, lo que el Señor nos deja establecido como hijo de Dios. El otro día hablaba con un hermano y él me comentaba que había visto entre comillas una hermana, dice, no me saludó nada. Yo le digo, pero hermano, porque desconoce la escritura, le digo. Muchos, dice el Señor, hoy vendrán en su nombre. Muchos dicen que vienen en el nombre del Señor, le digo, pero vos fíjate que la Escritura dice, si ya no te saluda es un homicida, le digo. O sea, vos no lo juzgues en tu carne, sino vamos a la palabra dice, si no saludás a un hermano sos un homicida. Y él estaba mal, le digo, no te pongas mal, hermano, porque va a pasar. ¿Por qué? Porque no por ser malos, le digo, o mala, sino por desconocer lo que Dios dice, le digo. Entonces le digo, que esto no te haga perder la bendición de estar triste o enojado, le digo, porque va a pasar. Porque todo está escrito, que vendrán muchos que en su nombre, engañadores. Dice, lobo rapaces vestido de oveja. Que va a pasar y va a acontecer y no eso nos debe desanimar,
sino al contrario, nosotros debemos esforzarnos, ¿por qué? Por hacer la perfecta voluntad de Dios, que sabemos que es lo que nos va a asegurar a nosotros, es que la vida eterna. Eso nos va a asegurar permanecer en el camino, si nos esforzamos. El que permanece en mí, dijo Dios, yo permaneceré en vosotros. Dice, el que permanezca hasta el final le daré de comer del árbol de la vida, Jesucristo. El que permanezca, esforzándonos, debemos esforzarnos en permanecer y siempre guardando la Escritura, siempre alimentándonos y sabiendo, para cuando llegue el día malo, el día de la prueba, o lo que fuese el día de la tentación, podamos responderle no en nuestra carne, sino con la palabra. Así lo vemos al Señor cuando fue tentado por Satanás en el desierto. El Señor no le respondió en su carne, porque Él le podría haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, mandate mudar, lo que fuese. Él le respondió con qué, con la Escritura. El diablo lo vino a tentar con la Escritura también, y el Señor con qué le respondió, con la Escritura. Entonces es bueno entender eso. Dice en el versículo 24, respondió Jesús, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le declara una realidad, que Dios lo envió para que Dios lo envió ¿a quién? A los que se habían perdido, porque Él sabía que ella era una mujer idólatra. Entonces le deja ver eso. Él cuando le responde así le dice, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Señor sabía que ella era una mujer idólatra. La mujer no lo conocía a Cristo, pero si bien ella la conocía a ella. Pero la historia se pone más interesante adelante, porque dice en el 25, dice, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Como esta mujer reconoce la autoridad de Dios. Es tremendo, porque el Señor, los discípulos primero le dijeron, Señor, echala, que se vaya. O sea que yo creo que ellos la escucharían y le dirían, mujer, callate, andá para allá, no lo molestes al maestro. Yo digo, por vencida, y yo digo, eso es lo que muchas veces nos falta como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios muchas veces oramos, Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, amén. Y quizás nos vemos ahí al momento y ya quizás estamos dudando, ya no sabemos, Señor, ¿estarás conmigo o no? Yo lo digo, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado, en el camino me ha pasado decir, Señor, si estás conmigo, mostrame, hacé algo. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Es tremendo la incredulidad de uno, habiendo visto milagros, prodigios de parte de Dios, quizás pasa un tiempo, Señor, dame una señal a ver si estás. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Esta mujer, yo digo, qué tremendo la forma de ella, ¿no? La echan los discípulos, el Señor le dijo que no vino a socorrerlo a ella, y dice esta mujer que hace, se postra delante de Él. Ella estaba segura, ella no le dijo, Señor, si vos querés. Ella le dijo, ¿no? Dice la palabra que ella le clama la misericordia de ella, porque su hija estaba atormentada por un demonio. O sea, la palabra no dice que ella le dijo, Señor, si podés, ayúdame. Ella estaba segura que Él tenía la respuesta, y ahí vemos que no lo deja, lo sigue persiguiendo, es más, va y se postra delante de Él. Y esa posición, ¿no?, de postrarse, de cierta forma, cuando decimos humillado delante del Señor, es reconociendo su autoridad. No es que Él quiere que nosotros hagamos eso porque Él es más que... No, al contrario, es una actitud de nosotros hacia Él. Postrarnos, reconociéndonos, dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, si nos bajáramos del caballo. Eso es lo que el Señor muchas veces nos quiere decir, si nos bajamos del caballo, los que nosotros que damos gloria a Dios, hija de Dios, dice, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces que dice, yo iré desde lo alto, perdonaré sus pecados, número 1, y sanaré su tierra. Yo digo, ¿cómo esta mujer, siendo idólatra, siendo cananea, adorando 70 dioses diferentes, ella reconoce que estaba delante del maestro y no le da vergüenza? No le da vergüenza a los discípulos, no le da vergüenza quizá a la multitud que iban con ellos. Dice que ella, que hace, en vez que irse, dice, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Qué tremendo la enseñanza que nos deja esta mujer. Dice en el versículo 26 y 27, dice, respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y la mujer le responde, yo digo, qué tremendo esta mujer, ¿no? Qué enseñanza que nos deja en este relato. Yo esta escritura la he compartido varias veces, la he leído varias veces, pero cada vez que la leo me deja una enseñanza diferente. Cuando el Señor le dice esto, dice que ella le dice, y ella dijo, dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como ella le buscaba la vuelta y no se separaba del Señor, ya por un momento logró llamar la atención del Señor. Que ya eso para ella yo creo que era más que suficiente. Y cuando obtuvo la atención del Señor no se quedó callada en ningún momento. La vemos que el Señor le dice algo y ella le responde. Y vemos que no era una mujer, digamos, como quien dice ignorante, era ignorante a nivel espiritual, pero no a nivel, digamos, de cuando el Señor le dice algo, ella le da una respuesta y una respuesta concreta. Yo digo, claro, cuando yo estoy en la mesa comiendo, se me cae algo, mi perrita hasta ahí lo agarra. Enseguida, no llega a tocar el piso. Entonces esta mujer, cuando el Señor le dice que Él no vino el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella le dice, pero los perrillos comen ¿qué? Las migajas, lo que caen. Y yo, qué tremendo, o sea que ella en cierta forma se conformaba con un poquito, con lo que le sobre del poder de Dios que era para ser derramado sobre sus hijos, ella se conformaba con un poquito que le sobre de eso, ella ya se conformaba. Yo digo, qué tremendo como esta mujer nos deja una enseñanza de cómo debemos reconocer y buscar por nuestra bendición que estamos necesitando de parte de Dios. Y siempre me gusta aclarar que cuando hablamos de bendición no estamos hablando solamente financiero, sino primeramente espiritual. Muchas veces nosotros decimos, Señor, estoy peleando por un milagro y quizás lo presentamos una vez en oración, dos. Y quizás dijimos, no, pero a mí no me escucha, vos sí, esto, y nos llenamos de excusas y argumentos para abandonar y tirar la toalla. Qué tremendo la enseñanza que nos deja esta mujer. Y yo me acordaba, ¿no?, del centurión. El centurión dice que se le presenta delante del Señor, le dice que su criado estaba mal enfermo. El Señor le dijo, voy a ir a tu casa, y le dijo, no soy digno, no soy merecedor de que vayas a mi casa. Le dice, pero tan solo di la palabra. Otra vez que encontramos que el Señor que hace se maravilla, dice la Escritura. Con el centurión le pasó lo mismo que con esta mujer. Dice que el Señor se maravilló cuando el centurión le da esa respuesta. Y yo digo, qué tremendo, ¿no?, que el Señor se maraville de nosotros, de lo que le pidamos al Señor, de lo imposible. Señor, yo te estoy pidiendo esto, un milagro. No te estoy pidiendo que vayas y me compres el Delta o que... No, porque lo que podemos hacer lo debemos hacer, pero gloria a Dios por que nosotros lo podamos hacer, que el Señor se maravilla a través de eso, de esos pedidos. Así como hizo esta mujer, por eso digo, como hizo el centurión. Como hizo esta mujer cananea, una mujer idólatra, una mujer que desconocía el poder y el mover de Dios. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque ella se acerca y dice que el Señor se maravilla, dice en el 28, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sana desde aquella hora. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Que el Señor se maraville de nuestra petición. O que digamos, Señor, quizás pasó un año o dos, o pasaron meses, o pasaron días, o pasó el tiempo que fuese, y que digamos, Señor, pero yo te sigo pidiendo por el milagro. Yo te sigo pidiendo por mi familia. Hablaba el otro día con la hermana Miriam y me alentaba porque dice, hermano, yo sigo peleando la batalla en la oración. La veo que en medio de una toalla o buscar una excusa para apartarnos, no, ella se afirmó más. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Hoy lo veía en la hermana Betty en un estado. Y también me olvidé de comentárselo, pero digo, qué tremendo, ¿no? Ella puso algo así como que por más que tuviese tapaboca, ella respira igual porque lo tiene a Cristo. Algo así era. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Con las circunstancias, las aflicciones, las luchas, las pruebas que pueden llegar a estar viviendo, digo, mis hermanas, y glorificar el nombre de Dios. Es más, acá estamos presentando batalla, gloria a Dios. Es tremendo y eso es la enseñanza, ¿no?, que de lo que nosotros debemos hacer, de la forma que nosotros debemos buscar al Señor. Acá tenemos un ejemplo más que quedó registrado en la Biblia. Es más, esta mujer, una mujer que idólatra, se llevó el privilegio de quedar registrada ¿dónde? En la palabra de Dios, ni más ni menos. No quedó registrada en el libro Guinness, ni no sé,
en un libro, quedó registrada en la palabra de Dios como ejemplo para nosotros de la forma que debemos que perseverar. Cuando tenemos algo imposible, Señor, te sigo pidiendo por esto, por mi casa no es posible, y sigo esperando sea en tu tiempo y en tu hora, pero yo voy a estar acá firme, esperando que vos vengas con la respuesta. Y si vos te crees como esta mujer, vas a llegar a entender que tu respuesta está en las manos del Señor. Acá vemos a esta mujer que nos deja una enseñanza tremenda, de que ella sabía que su respuesta estaba en la mano del Señor y de ahí no se movió. Por eso yo quiero alentarte que puedas afirmar en el camino de Dios. Si aún no conoces, que puedas involucrarte más, que puedas conocer más, que puedas leer qué para tener conocimiento la palabra, en donde nosotros llegamos a tener conocimiento de cómo manejarnos como pueblo de Dios, cómo hacer nuestra oración, de qué forma pedir y qué tiempos esperar a que Dios responda. Y eso es esencial que nosotros podamos entenderlo, porque vemos muchos cristianos frustrados por decir yo estaba esperando un milagro pero nunca pasó, entonces me voy porque a mí me dijeron que venía, ya me iba sano. Y debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos entender que todo va a suceder y acontecer cuando nosotros estamos creyendo en el tiempo y bajo la perfecta voluntad de Dios. Yo el otro día me reía con un hermano porque digo, muchas veces uno escucha a alguien decir, no, oré y el Señor me contestó, me respondió, me dijo, yo digo, qué tremendo. Yo quizás una petición la tuve durante 3 años y muchas veces hay peticiones que todavía las tengo y muchas veces escuchamos, no, y digo, bueno, gloria a Dios, porque el Señor se maneja así, Él es multiforme, Él se maneja y tiene respuesta para nosotros acorde cuando Él sabe que nosotros estemos preparados para recibir lo que estamos pidiendo. La vez pasada ponía como ejemplo, digo, si un nene de 9 años le pide al Señor una Ferrari, el Señor sería prácticamente imposible que se lo dé, porque un nene de 9 años con una Ferrari termina chocado a 2 cuadras nomás. Entonces muchas veces debemos analizar lo que le pedimos a Dios, que no salga de nuestra emoción, sino que salga directamente de nuestro corazón, y que evaluar si estamos preparados para recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces eso es bueno para entender cómo debemos pedir y cómo debemos. Más quería compartirte, sé que es una palabra que va a bendecir tu vida, así como bendijo la mía una vez más. Quiero compartir con ustedes unas peticiones de oración. Patricia Sanza pide que oren por todos los argentinos y por ella, así sale de su casa bien y regrese bien. Gloria a Dios por eso. Nuestra hermana Betty pide oración por su familia, liberación y conversión. Gloria a Dios por eso. Y yo quiero invitarte, si estás del otro lado y querés hacer una oración, si te animás a probar con algo diferente. Si quizás sos como esta mujer que tenía 70 dioses diferentes, pero ninguno tenía una respuesta para ella. Si quizás estás cansado de pedirle una estatua, una estampita, de hacer promesas, pactos y nunca ha ocurrido nada en tu vida. Si quizás ya estás desanimado o desanimada, quizás estás, como quien dice, tocando fondo, o quizás ya hace tiempo tocaste fondo. Yo quiero alentarte a que pruebes con algo diferente, probar con este buen Dios, que yo estoy seguro que si vos lo haces de corazón, seas hombre o mujer, creyendo, a través de esta oración primeramente vas a recibir libertad en el espíritu, que es lo fundamental, y después vas a comenzar a ver cómo las cosas en las manos de Dios son diferentes. Así que quiero invitarte a que puedas estar repitiendo conmigo. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida y me alcancen tus bendiciones. Me declaro libre, mental, físicamente y espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí quiero animarte a que puedas estar orando conmigo por la petición de nuestra hermana Betty y por la petición de nuestra hermana Patricia Sanza. Así que vamos a estar orando
por la familia de nuestra hermana Betty, por liberación y conversión, y por nuestra hermana Patricia Sanza, que ella pide que oremos por todos los argentinos, y por ella si sale de su casa bien y regresa bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor, a pedirte en esta hora, Padre, por nuestra hermana Patricia Sanza, Señor, que tú estés glorificando tu nombre en sus peticiones. Señor, ella pide por todos los argentinos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y pide por ella, así puede salir de su casa bien y regresar bien, Señor, en donde ella vaya, quizás a hacer un trámite, quizás a trabajar, Padre, que tu presencia esté, Señor, escoltándola, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ella lo ha pedido en petición, Señor, creyendo que tú estarías respondiendo, Padre, por eso te pido, Señor, que tus ángeles estén, Señor, yendo de regreso, Padre, y de ida, Padre, a donde vaya y se dirija mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús, que estén guardando su casa mientras ella no está, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido también por nuestra hermana Betty, por su familia, Padre, por liberación y conversión, Padre, que tú estés glorificando tu nombre en las peticiones de nuestra hermana Betty, Señor, y que una vez más podamos escuchar de nuestra hermana testimonio, Padre, donde ha glorificado tu nombre en diferentes ocasiones, Padre, que una vez más podamos escuchar que tú has respondido, Padre, al pedido de oración, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque creemos, Padre, como dice en tu palabra, que hecho está, Señor, que tú te estarás glorificando. Rey de gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero invitarte unos minutos más a que podamos estar orando por los pastores, los hermanos que salen a repartir la mercadería, los pastores, los diferentes ministerios, las diferentes congregaciones, en donde están también esforzándose en extender las estacas, que podamos orar por los médicos, las diferentes fuerzas policiales, por los gobernantes, por cada uno que lo esté necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, una vez más, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte ahora, esta congregación Casa de Restauración, Padre, donde hemos escuchado, Señor, que tú has hecho milagros, prodigios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que lo sigas haciendo, Señor, como lo has hecho hasta este día. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por el pastor Daniel, la pastora Esther, Padre, que bendiga sus vidas, que los sigas llenando cada vez más de tu presencia, Padre, que los sigas uniendo cada vez más en el Espíritu. Rey de gloria, en el nombre de Jesús te pido por ellos, Padre, que bendiga y guardes su entrada y su salida, Señor, en el nombre de Jesús, que guardes el vehículo en el que ellos se mueven y que guardes su hogar mientras ellos no están, Padre, en el nombre de Jesús, que guardes su familia también. En esta hora te pido, Señor, también por los líderes, los colaboradores, Padre, en el nombre de Jesús, por los sonidistas, Señor, los porteros, los intercesores, Padre, por los chicos de la alabanza, Señor, por aquellos que limpian y decoran tu casa de oración, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los bendiga sus hogares, su familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que tu presencia esté acampando en sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, de diferentes congregaciones, de diferentes ministerios, por cada uno, Señor, de los pastores que están pastoreando, Señor, en diferentes lugares, Padre, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú le des sabiduría, Señor, así como te pidió un día Salomón para guiar el pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que bendigas también las diferentes fuerzas policiales, Señor, así como es la gendarmería, la policía local, Señor, la policía federal, Padre, el ejército, Señor, las diferentes fuerzas, Señor, policiales, que tú las estés bendiciendo. Rey de gloria, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas también, Padre, los doctores, médicos, Señor, los paramédicos, aquellos que manejan una ambulancia, los camilleros, Señor, aquellos que siguen trabajando en una vacuna, Señor, para este COVID-19. Rey de gloria, en el nombre de Jesús, dejo todo en tus manos, junto con mis hermanos, Padre, te pido que bendigas también a aquellos que están del otro lado, a aquellos que quizás después ven esta grabación por Facebook, por YouTube, Padre, que tú los bendigas, Señor, que ellos no vean, Señor, y que ellos también puedan creer, Padre, Dios bueno, en que tú eres un Dios real, Padre, que tú eres un Dios misericordioso
y que por sobre todas las cosas que ellos puedan ver, Padre, que para ti nada es imposible. En el nombre de Jesús yo te pido que bendiga a cada uno, Padre, que está viendo esta transmisión del otro lado, Señor. Tú conoces sus peticiones, aunque ellos no la hayan presentado, Padre. Aún un cabello, dice en tu palabra, que no cae, Señor, de nuestra cabeza sin que tú lo tengas en cuenta. En el nombre de Jesús dejo todo en tus manos junto con mis hermanos y te doy las gracias. Amén y amén. Así que, hermanos, quiero alentarlo a que puedan estar del otro lado los diferentes días de la semana en donde estamos compartiendo la palabra y así están del otro lado alimentando, número 1, el espíritu, y número 2, si tienen un pedido de oración, que lo puedan estar haciendo en los diferentes días donde se comparte. Los saludo con la paz del Señor.